y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por concedernos poder estar aquí en este día, Señor amado, para hablar tu palabra, Señor. Mira tu palabra que ha sido leída en esta hora, Señor. Añade bendición a nuestras vidas por medio de ella, Padre Celestial. Y que esta tu palabra corra y sea glorificada y que haga el efecto para lo cual ella ha sido enviada, Padre. Yo te quiero agradecer en esta mañana por darnos este día, Señor, y por concedernos esta gran bendición de poder hablar tu palabra, Señor. Te pedimos por los hermanos que nos puedan estar escuchando y viendo, los amigos, Padre Celestial, cada vida, Padre, cada ministro, cada hijo, cada hija tuya, Señor. Y quiero aprovechar esta oportunidad, Señor, para orar por una hermana y una amiga, Señor amado, Padre Celestial, nuestra hermanita Tania, Padre, de allá del pueblo de Orocovi, que está afectada en salud, Señor de los cielos, en esta hora. Tú sabes la situación que está ocurriendo en la vida de ella, y nos unimos en clamor, Padre, para pedirte por la sanidad, para pedirte que hagas un milagro en la vida de tu hija, Padre Celestial, y que tengas misericordia, Padre, como tú sabes tener misericordia, Padre. Glorifícate en esta mañana, recibe la gloria, recibe la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús, y amén. Dejamos por aquí la hermana Sori, que tiene, amén, un coro para cantar en esta mañana. Gloria a Jesús, Dios le bendiga, amén. Gloria a Jesús, le damos gracias al Señor por permitirnos llegar a su casa, ¿verdad?, para adorar y glorificar su nombre. Saludamos a los hermanos, saludamos a los amigos, los familiares que nos están viendo, amén. Gloria a Jesús, esperando que sea de mucha bendición en su vida, amén. Voy a cantar el coro: venimos ante ti, Señor. Si usted lo sabe, pues en su casita, pues lo canta conmigo, amén. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones
lleno de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor. Ore, tú eres digno que todos te adoren. Aleluya, Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. El pastor con nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Amén. Amén, aleluya, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Podemos adorar su nombre, amén, y poder sentir la gloria del Señor aún, amén, atravesando estos momentos difíciles. Podemos sentir la presencia del Señor, porque son tiempos, amén, de adorar a Dios aún en medio, amén, de las circunstancias, de las situaciones que puedan ocurrir. Tenemos que aprender a adorar al Dios de los cielos, amén, y darle alabanzas a nuestro Dios, porque la Biblia dice que nuestro Dios es merecedor de alabanza. Amén, aleluya. Por lo tanto, vamos a adorar al Dios de los cielos. Amén, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Ha sido maravilloso con cada uno de nosotros. A Él damos la gloria por siempre. Amén. Alabado sea Dios. Sí, Señor. A Dios sea la gloria por siempre. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Sí, Señor. A Dios sea la gloria por siempre. Aleluya. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré.
Gracias, Jesús. Sí, Señor. Algo está cayendo aquí. Esta fuente sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, hermanito, está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya. A Dios sea la gloria por siempre. Su gloria está en medio de nosotros. Amén. Aleluya, porque Dios es bueno. Amén. Y para siempre de su misericordia. Bendita sea la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, amén, hemos estado meditando, gloria al Señor, sobre alguna reflexión de la palabra del Señor, sabiendo que los días que estamos viviendo, pues son días, amén, que todos ya sabemos, situaciones que están ocurriendo a nivel mundial, son cosas que, amén, pues la humanidad no esperaba, pero están llegando. Y entendemos que de alguna manera, pues Dios está llamando a la gente para que la gente le dé a Dios su lugar. Cuando estas cosas ocurren a nivel mundial es porque Dios lo que está llamando es la atención de nosotros, los seres humanos, y sobre todo de aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Dios lo que está llamando es nuestra atención para que nosotros le demos a Dios el lugar que Dios merece. ¿Por qué digo esto? Porque en los tiempos en los que estamos viviendo, muchos hombres y mujeres han dejado de darle a Dios su lugar. Amén. Y en la Biblia encontramos, ¿verdad?, esos casos también de hombres que dejaron su lugar, dejaron de darle a Dios la gloria. Amén. Y fueron personas que pasaron momentos muy difíciles y muy duros en su vida. Yo recuerdo que en Puerto Rico especialmente, y es verdad, quiero traer como a manera de introducción, cuando usted coge algo, porque era un río o era un riachuelo, ¿verdad? Donde pasaba el agua y por alguna razón ese lugar pues dejó de fluir agua por alguna sequía o algo, mucha gente ha comenzado a construir sus casas en ese tipo de lugares. ¿Qué pasa? Que cuando llega la lluvia, cuando llega la tormenta, el agua siempre busca para su lugar. Y esos lugares, tanto el río como el riachuelo, cuando viene la lluvia, cada uno de esos lugares reclama su lugar. Y yo quiero decirte en esta hora que Dios está reclamando su lugar en esta mañana. Que Dios está reclamando su lugar y que el hombre se vuelva a Dios y le dé a Dios la gloria. Y que vuelva el hombre a tornar su mirada a Dios y que el hombre vuelva otra vez a la senda antigua, que vuelva nuevamente a la palabra de verdad, a la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra, mi amado hermano, que cambia al hombre por dentro y por fuera.
Y estas son las cosas que pasan. Por eso cuando viene la inundación, por eso es que hay ruina, por eso es que se derrumban los hogares. ¿Por qué? Porque ese lugar le pertenece al río o le pertenece al riachuelo, y por eso es que cada uno reclama su lugar. Y Dios está reclamando su lugar en este tiempo. La Biblia nos enseña que hubieron hombres que dejaron esa búsqueda, como lo fue un Balaán, que dejó de darle a Dios la gloria y quiso maldecir al pueblo de Israel, y por lo tanto le vino la calamidad, le vino, y al tiempo todos sabemos la historia, que este hombre fue muerto, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dejó de darle a Dios su lugar. Y la Biblia nos enseña que Dios no comparte su gloria con nadie, que todas las cosas son hechas por Él y a Él tenemos que darle la gloria. Pero hay un caso muy interesante en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, cuando David, siendo ya rey de Israel, sabiendo las escrituras, porque David no desconocía lo que la palabra y la ley estipulaba tocante a lo que era el arca del pacto. Y la Biblia dice que el arca de Jehová estaba en la casa de Abinadab, y dice la Biblia que David propuso en su corazón traer el arca del pacto, ya que había sido tomada desde los tiempos de Samuel, cuando los filisteos pues derrotaron al pueblo del Señor. Y la Biblia nos enseña que David, cometió uno de los errores más grandes, conociendo la ley del Señor, y fue que David, aunque mandó buscar el arca, David le preparó un lugar, le preparó un carro nuevo. La Biblia estipula en el libro de Éxodo que el arca del pacto tenía que ser cargada por hombres específicamente, y que tenía que ser cargada por 4 hombres, dice la Biblia. Hombres llamados levitas, hombres con un ministerio de poder cargar, hombres santificados a Dios, porque la presencia de Dios no la puede cargar todo el mundo. La presencia de Dios la cargan aquellos hombres que han sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos hombres y mujeres que han sido redimidos con la sangre del Cordero. La gente a veces, yo los escucho que me dicen: yo quiero recibir al Espíritu Santo, pero todavía necesitan cambiar, todavía necesitan entregarse más a Dios, todavía necesitan purificarse, todavía necesitan entregarse más a Dios para poder llevar la gloria de Dios, y para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Tenemos que santificarnos por dentro y por fuera, como dice Apocalipsis 22, limpios por dentro y limpios por fuera. Y David mandó a buscar el arca del pacto. Y dice la Biblia que llevaban el arca en un carro nuevo. Y en el caminar, cuando iban por la era de Kidón, dice la Biblia que los bueyes comenzaron a tropezar. Amén, porque cuando las cosas comienzan a hacerse bajo mi voluntad y no la voluntad de Dios, las cosas comienzan a salirnos un poco mal. Porque no es a la manera mía que yo tengo que dirigir esta congregación. No es la manera de nosotros los pastores o los líderes que tenemos que manejar la iglesia. La iglesia la maneja el Espíritu Santo usando hombres, pero tiene que ser lo que el Espíritu de Dios diga, no lo que el hombre diga o lo que el hombre quiere inventar o quiera traer a la casa de Jehová. Por eso David, cuando llevaba el arca del pacto, dice la Biblia que llevaba el arca del pacto bajo desobediencia. Él creía, porque él iba contento, iba gozoso, porque venía el arca de Jehová que representaba la presencia de Dios. Y la Biblia dice que cuando llegaron a la era de Kidón, dice que Usa y Ahío llevaban, iban dirigiendo, el carruaje. Pero como los bueyes comenzaron a tropezar, y los bueyes no tropezaron, porque no sabían lo que hacían. Los bueyes tropezaron porque Dios era el que estaba permitiendo que los bueyes tropezaran, para enseñarle a David una gran lección de que el arca y que la presencia de Dios no se puede cargar a nuestra manera. Hay que cargar a la manera de Dios, como Dios dice. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia dice, mi amado hermano, que cuando llegaron a ese lugar, dice que los bueyes comenzaron a tropezar. Y dice que Usa extendió la mano y tocó el arca del pacto, que no podía tocarla. Y dice la Biblia que Dios lo mató. Es triste escuchar eso. Y cualquiera diría: pero ¿cómo es que es posible que Dios mate? No, lo que pasa es que cuando las cosas no se hacen conforme al modelo de Dios, entonces nos vienen consecuencias, y aún la muerte nos puede visitar por desobediencia.
Hay mucha gente que ha partido de la tierra. Hay muchos ministros que han partido de la tierra. Muchos se han ido porque le llegó la hora de Dios para que se fueran. Pero hay otros que se fueron antes de tiempo porque entraron en desobediencia. Comenzaron a desobedecer a Dios. Comenzaron a hacer las cosas a la manera de ellos. Y este asunto no es a la manera de nosotros. Este asunto es a la manera de Dios. Y Dios lo que está haciendo con estas cosas que están ocurriendo en el mundo entero es llamando la atención. Es para que nosotros nos volvamos a Dios. Es para que nosotros hagamos las cosas como Dios dice y no como yo digo. Por eso es que hay gente que los bueyes le están tropezando. Por eso es que hay gente que no se levanta. Por eso es que hay gente que usted lo ve siempre en el mismo lugar. Que usted siempre los ve que no se levantan, que no crecen. Hay pastores que no crecen. Hay evangelistas que no crecen. Hay líderes que no crecen. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, están haciendo las cosas a la manera de ellos. Están viviendo una vida que ellos piensan que están agradando a Dios, pero no, se están agradando a sí mismos. Y David se le olvidó que el arca tenía que ser llevado por 4 hombres, amén, llamados y santificados por Dios. Esta cosa del evangelio no es cualquier cosa. Aquí no puede coger todo el mundo el micrófono. Aquí todo el mundo lo puede tocar. Aquí la gente no puede venir aquí a mandar, amén. Son gente selecta por Dios. Son gente llamadas por Dios. Son gente que hace la voluntad de Dios. Son gente que le sirven a Dios de veras. No esos que le sirven a Dios de bucha y pluma nomás. No son gente que andan por ahí que hoy dicen aleluya y mañana maldicen al prójimo. No. Son gente que se mantienen verticales. Son gente que se mantienen, mi amado hermano, derechos. Que se mantienen como la túnica de Cristo, como una sola pieza. Aleluya. Y dice la Biblia que, mi amado hermano, Usa murió porque extendió la mano. Y aquello le causó a David gran pesar. Fue tanta la tristeza que tuvieron que llevar el arca del pacto a la casa de Obed-Edom Eteo. Y dice la Biblia que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y dice la Biblia que este hombre fue bendecido, Obed fue bendecido, él y toda su casa. Porque esa es la bendición de Dios. Que cuando tú haces las cosas como dice el Espíritu Santo, tú y tu casa son bendecidos. Que cuando tú haces las cosas como dice la Biblia y como dice la ley de Dios, Dios bendice tu entorno, Dios bendice tu familia, Dios bendice tus hijos, Dios bendice tu esposa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas como dice Dios y no como digo yo. Aleluya. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Y la Biblia dice que después de aquellos 3 meses, David volvió a reincorporarse nuevamente. Y dice la Biblia que mandó a buscar el arca, pero ahora sí, que tomó medidas conforme a lo que dice la ley. Y dice la Biblia que entonces santificó a aquellos hombres y trajeron el arca del pacto conforme a como está establecido en la palabra de Dios. Hoy la presencia de Dios está en medio de la iglesia, pero para que esté en medio de nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios dice. Las iglesias en este tiempo, hay muchas congregaciones y muchos pastores que el Espíritu de Dios está en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque están haciendo conforme como dice el Espíritu Santo. Pero las iglesias, cuando comienzan a hacer como David, a tratar de hacer las cosas y traer las cosas como a ellos les parece, y tratar de tener, mi amado hermano, como ese tipo de amistad con las cosas que no agradan a Dios, comienzan a ocurrirnos ciertas cosas. La Biblia dice, mi amado hermano, en el libro de Segunda de Reyes, para que usted vea lo que es, porque es que hay que dar la palabra. Hay gente que se molesta que uno predique esto, pero es que esta es la palabra que sana. La buena medicina no es la que es dulce. La buena medicina, David, es la amarga. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, me lo daban una pastilla, una medicina que se llamaba Ventil, una medicina verde que era para el dolor de estómago. Aquella medicina sabía, miren mi hermano, pero amarga. Aquello, pero le quitaba el dolor de estómago a cualquiera. Amén. Porque hay gente que lo que le gusta escuchar hoy es la melaza. Lo que le gusta oír es, mi amado hermano, óigame, mire, lo que le gusta es el dulce. No quiere que se le predique la palabra. Pero la palabra que sana es esa palabra que le raspa la llaga a uno. Es esa palabra que te toca a ti el pecado, que te dice que te aparte de la mundanalidad, que te dice a ti que te quites aquello y lo otro y que vivas una vida para el Dios de los cielos.
Y la Biblia nos enseña en Segunda de Reyes que estaba allí Eliseo y estaban allí los profetas, los hijos de los profetas, que tenían hambre. Y dice la Biblia, dice la historia, que se fueron por allí porque Eliseo mandó a poner una olla grande. Los pentecostales comemos mucho. Su nombre es gloria. La olla no puede ser chiquita, tiene que ser grande, alaba. Gózate, hermanito. Óigame, y dice que por allí, uno se fue por allí a buscar allí, ¿verdad? Para echarle la comida. Dice que encontró por allí unas calabazas silvestres y las trajo sin saber lo que traía. Y eso me enseña a mí que hay hermanos que a veces se van por ahí y quieren traer a la iglesia sin discernir lo que están trayendo. Comienzan a traer cosas de allá y a tratar de implementarlas adentro de la casa de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Que son cosas del mundo. Y la Biblia es clara cuando dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es claro. Eso es primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Eso es claro ahí. Eso no se le puede quitar ni añadir. Y aquel hombre trajo aquellas calabazas silvestres y las picó y las echó en la olla. Pero cuando estuvo el potaje y comenzaron a comer, había muerte en la olla. Santo. Y gritaron: ¡ah, Señor! ¡Hay muerte en la olla! Porque cuando se comienzan a traer las cosas del mundo y hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, óyelo bien lo que te estoy diciendo. Porque lo que te estoy diciendo es lo que hizo David. David quiso agradar a Dios haciéndolo a la manera de él. Y a Dios no se agrada haciendo las cosas a la manera de nosotros. Se agrada cuando se hace conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. Aleluya. Eso fue lo que le dijo Jehová a Josué. Capítulo 1 de Josué, verso 8. El Señor fue enfático y fue claro con Josué. Le dijo: si tú quieres que todo te salga bien, haz las cosas conforme a la ley. Haz las cosas como están escritos para que todo te salga bien. Y nosotros a veces queremos que las cosas nos salgan bien, aun cuando queremos hacer las cosas para Dios, a como nos dé la gana. Y la Biblia dice que cuando gritaron: ¡ah, Señor, hay muerte en la olla! Porque eso es lo que hay en muchos lugares hoy, muerte. Santo. Cuando se trae el pecado, cuando se traen las cosas del mundo para la iglesia. Por eso es que a veces usted va a la iglesia que usted no sabe si es una discoteca, con muchas luces de colores. Aleluya. Y como ya la gloria de Jehová y la chequina de Jehová no desciende, pues ahora tengo que poner humo blanco, humito blanco, alaba. Ahora tengo que poner la maquinita. Como yo dije una vez aquí: suéltalo, jabón, ahora, suéltalo. Santo. Sí, porque ya, como ya no vemos la nube de Jehová que desciende. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas de nuestra manera. Entonces Dios no puede descender así cuando las cosas se hacen de la manera de uno. La gloria de Dios no puede descender. Aleluya. Santo. Que Dios es bueno. Dios sabe lo que hace. Amén. Entonces esas calabazas silvestres representan lo que hoy están metiendo para la iglesia. Que si el reggaetón cristiano, que si el merengue, que si la salsa, que si la bachata, que si la poca vergüenza, que si las danzas, que si los banderines, que dale que es tarde. Cuánta basura están trayendo hoy para la casa de Jehová, creyendo que Dios necesita ayuda. Lo que nosotros necesitamos es meternos con Dios para que la gloria de Dios descienda en su casa. Aleluya. Alabado sea Dios. Santo. Yo no sé tú allá en tu casa, pero yo estoy sintiendo a Dios aquí. Su nombre sea la gloria. Amén. Amén. Aquí esto yo lo veo lleno esto aquí. Su nombre sea la gloria. Estoy predicando como si esto estuviera lleno aquí, pero yo sé que tú me estás escuchando porque hay gente que tiene que oír esta palabra. Aleluya. Personas que necesitan oír la palabra de Jehová. No se puede traer los inventos del mundo. Ahora sé yo que tengo que poner luces aquí, que tengo que poner, mi amado hermano, ahora las danzarinas para que dancen aquí. Traer al bachatero, al merenguero, al japero. No, hermano, esas son cosas que no agradan a Dios. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver a las primeras obras. Por eso es que hay un llamado de Dios para que volvamos al camino. Porque hay iglesias y pastores que se han salido del camino que Dios retrasó y están haciendo lo que bien le parece. Aleluya. A su nombre sea la gloria.
Y es tiempo de volver a Dios, es tiempo de volver a la senda antigua, es tiempo de dejar la poca vergüenza, es tiempo de que las mujeres y los hombres vistan honestamente, vistan con decencia, vistan para Dios y caminen para Dios. Aquí no todo el que dice Señor, Señor va para arriba. Aquí solamente van para arriba los que hacen la voluntad de Dios y los que le obedecen. Aleluya. Aquí no son los que cargan Biblia en la mano. Cuenta este testimonio que lo escuché hace muchos años de un hombre, oye esto está bien, de un hombre que Dios le da un sueño y lo llevó al infierno. Y allá había una fila bien larga. Y allá había un demonio en la puerta, entrando la gente. Y le preguntó a este hombre, mira, ahí hay bautista. Y el demonio le dijo, sí. Católico, sí. Presbiteriano, sí. Y le mencionó un montón de listas, pero cuando llegó él le dijo, y pentecostales, le dijo, montones. Aleluya. Y de momento lo trasladaron al cielo, llegó a la puerta del cielo. Cuando llegó allí, tocó la puerta y un ángel le abrió. Le dijo, ¿qué quiere? Y le preguntó y le dijo, ahí hay bautistas, hay presbiterianos, hay católicos, hay pentecostales. Y el ángel le dijo que no. Y entonces el hombre enérgicamente le dijo, ¿y entonces quiénes son los que están ahí? Y el ángel con voz potente le dijo, los que hacen la voluntad del Padre, esos son los que están ahí dentro. Los que van para el cielo son los que hacen la voluntad de Dios. No son los que cargan una Biblia debajo del brazo y se pasan pecando y haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Esa gente no va para el cielo. La Biblia dice que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. El evangelio no es de gente hipócrita, es de gente honesta, sincera, que ama a Dios. Amén, no por lo que Dios le da, sino por lo que Dios es. Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. No podemos traer la basura del mundo para acá. No podemos. A Dios hay que, mi amado hermano, servirle con integridad. Y dice la Biblia que aquel hombre trajo aquellas calabazas silvestres y metió la muerte. Porque cuando se trae el pecado adentro de la casa de Jehová, eso lo que provoca es muerte. Pero cuando se hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios, dice la Biblia que el Espíritu da vida. Y da vida en abundancia. Eso es para cuando se hacen las cosas conforme al Espíritu Santo y no conforme a mis ideas y a mis caprichos. Entonces cuando hacemos las cosas así, traemos vida. Y oiga esto, ¿cómo nosotros transmitimos la vida? Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que cuando gritaron de esa manera, Eliseo mandó a buscar harina. Mandó a buscar el trigo, harina. Y dice que cuando esparció la harina sobre el guisado se arregló. Santo. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que arregla a los pecadores dentro de la iglesia? Es la palabra de Dios. Es la Biblia. Lo que nos arregla a nosotros en la casa de Dios y lo que saca la muerte de la casa de Jehová es la palabra, pero es la palabra que se da con verdad, aunque a muchos no les guste, es predicar la Biblia como Dios dice. No, mi amado hermano, cuando predicamos la palabra de verdad, Dios saca la muerte y trae la vida, y la vida de Dios produce bendición hasta que sobreabunde. Santo. Aquí la harina representa la palabra pura, sin levadura. No podemos dar palabra con levadura. Por ahí en muchos lugares lo que están dando, mi amado hermano, es paja. Palabras sin esencia. La gente está predicando hoy lo que el pueblo quiere oír. La gente está predicando hoy lo que la gente, mi amado hermano, le gusta escuchar. Y también los pastores están predicando y los evangelistas lo que ellos quieren predicar y no lo que Dios quiere predicarle. Santo. Le dijo el Señor a un pastor, escucha lo que está predicando el predicador. ¿Qué escucha? Le dijo el Señor. Le dijo, estoy oyendo tu palabra. Y le dijo por segunda vez, vuelve y escucha. Señor, es tu palabra. Y le dijo, no. Es mi palabra, pero no la que yo quiero. Está predicando lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Por eso es que cuando vamos a predicar, yo no puedo
buscar un mensaje acomodativo para ti. Yo tengo que buscar un mensaje que te cambie, un mensaje que te transforme, un mensaje que llegue a la fibra de tu alma, que llegue al corazón tuyo y te cambie por dentro y por fuera. Santo. Y cuando Eliseo esparció la harina, tipo de la palabra pura, sin levadura, salió la muerte. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, porque no está hablando que estoy hablando de esa muerte espiritual, no tan solo de una física, porque el que está en Cristo y está haciendo las cosas bien, Jesús dijo, aunque esté muerto vivirá, porque los que mueren en Cristo no mueren, sino que duermen, dijo Pablo, y nosotros vivimos porque Él vive. Y Pablo dijo, sea que viva o que muera, somos del Señor. Pero ese pecado que se mete en la iglesia, que produce muerte eterna, porque yo me muero, pues puedo morir ahora. Y me siento con la convicción y la seguridad que si me muero, voy a abrir los ojos en el cielo. Pero si yo estoy haciendo cosas pecaminosas por ahí, y estoy andando doble vida, y andando con la mujer ajena, y por ahí metiéndome en lugares donde Dios no me ha llamado y me muero, créeme que me pierdo. Gloria al Señor, porque aquí el pecado produce muerte, amén, aleluya, y lo que produce es condenación eterna, y por eso es que nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, y dar la palabra tal y como está. Santo. Por eso es que hubieron gente en la antigüedad que murieron y se perdieron. Los ministros de hoy no estamos aquí para chistear con el pueblo, no estamos aquí para decir a la gente lo que la gente quiere oír. Nosotros no estamos predicando aquí la palabra, lo que yo quiero predicar. Espérate, déjame hablar del amor. Pero es que hablar del amor de Dios conlleva hablar también de que para recibir el amor de Dios tenemos que apartarnos del pecado. Aleluya. Hay gente que quiere que Dios los ame, pero en su pecado. No, Dios te ama a ti, pero lo que tú haces malo, Dios no lo ama. Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia dice, y volviendo entonces a primera de Samuel, dice la Biblia, que por eso cuando Dios levantó el profeta Samuel, desde muy jovencito, porque su mamá Ana se lo había prometido al Señor, si me das un varón, lo voy a dedicar todos los días de su vida a ti. Y así lo hizo Ana. Cuando nació Samuel, dice la Biblia, Samuel el profeta, dice la Biblia que ella lo llevó a temprana edad a la casa de Jehová. Por eso yo me considero como Samuel, porque yo vivo en la casa de Jehová. Yo vivo aquí también, a su nombre gloria. Así que es una bendición vivir en la casa de Dios. Por eso lo dijo el salmista, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y la Biblia dice que Dios levantó a este joven para amonestar al viejo profeta, al viejo sacerdote. Porque hay personas, mi amado hermano, ministros y evangelistas que están como Elí, están viejos, ciegos, que ya no quieren ver, que ya, mi amado hermano, no quieren oír la palabra de Dios. Lo que quieren oír es lo que le dice fulano o sutano, o por lo que leyeron del libro de quién sé yo quién. Pero a mí el único libro que me interesa es la palabra de Dios. Aquí está todo lo que yo necesito para ser salvo. Aquí está todo lo que yo necesito para recibir la bendición de Dios. Aleluya. Y la Biblia dice que Elí había permitido que sus hijos pecaran contra Jehová. Y Dios levanta a este jovencito Samuel, Dios lo levanta para amonestar al viejo sacerdote. Porque hoy Dios está levantando gente joven. Dios está levantando jóvenes hoy comprometidos con el Eterno. Jóvenes que están haciendo la voluntad de Dios. Jóvenes que están haciendo la diferencia. Amén. Porque ya los viejos, cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, entonces Dios tiene que traer a alguien, como hizo con Saúl. Cuando Saúl desobedeció, Dios tuvo que levantar un joven, amén, aleluya, que hiciera las cosas conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y Samuel era uno de esos jóvenes que estaba haciendo la diferencia. Aprendió a oír la voz de Dios desde muy jovencito, adolescente. Aprendió a escuchar la voz de Dios. Y Dios lo llamó 3 veces. La tercera vez fue otra vez donde el sacerdote, mira si estaba tan ciego Elí que no entendía que Dios estaba llamando al muchacho. Y dice la Biblia, mi amado hermano, que a la tercera
Elí le dijo, si vuelves a escuchar la voz, dile estas palabras: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y dice la Biblia que lo hizo de esa manera, y volvió Dios a hablarle y llamó a Samuel, y le dijo a Samuel todas las cosas que Dios iba a hacer en Israel, incluyendo cómo Dios iba a entregar a Israel en manos de los enemigos de los filisteos. Y dice la Biblia que en la mañana Elí se levantó y le dijo al muchacho que le dijera todas las palabras y que no le encubriera nada de todo lo que Dios le había dicho. Y aquel hombre escuchó todas las palabras y le había dicho todo lo que iba a ser la sentencia que había si Elí no cambiaba. Y Elí, cuando escuchó todo aquello, lo único que le dijo al joven, porque se lo dijo al joven, le dijo: ¿sabe qué? Es Jehová, que haga lo que bien le parezca. Eso es como un tipo de menosprecio, como decir: sí, yo sé que es la verdad, pero que haga lo que le dé la gana. Alabado sea el Señor. Amén. Es como el padre cuando va a castigar al hijo y le manda un recadito allá y le dice: mira, que tu papá te va a casquear. Y el hijo dice: yo sé, que haga lo que le dé la gana. Eso es como un reto, eso es como una falta de respeto. Pues así hizo Elí. Y sabe que la Biblia dice que los filisteos atacaron a Israel. Y dice la Biblia que, mi amado hermano, Israel cayó vencido ante los filisteos. Pero no cayó vencido porque no tenían la fuerza, sino por la desobediencia. Hizo que los filisteos se fueran arriba de los israelitas. Y dice la Biblia, mi amado hermano, que ¿sabe qué? Los dos hijos de Elí fueron muertos. Los dos hijos de Elí fueron muertos. Y llegó aquel hombre y le dijo a Elí las cosas que habían pasado. Y le dijo: mira, tus hijos han muerto. Pero aquello no le causó tanta impresión a Elí. A Elí lo que le causó impresión fue cuando le dijeron: pero el arca de Jehová ha sido tomada. Dice la Biblia que aquello le causó una impresión tan grande que dice la Biblia que estaba allí en el sillón, parece que se estaba meciendo en el sillón, y dice que se fue hacia atrás y se desnucó. La desobediencia trae muerte. La desobediencia de Elí le trajo doble muerte. Murió físicamente y murió espiritualmente. Elí se perdió por no obedecer la palabra de Dios. No porque yo me crea que soy pastor. Si hago las cosas como yo digo y no como dice Dios, el día que me muera, se muere mi cuerpo, pero se muere mi alma eternamente y para siempre. Aleluya. Eso es lo que la gente tiene que entender hoy. Que Dios lo que está haciendo con este asunto del coronavirus es llamando la atención para que tú y yo nos volvamos a Dios, para que los pecadores entiendan que las plagas que Dios dijo en la Biblia y que los juicios que venían están ya cayendo. Esto se llama principio de dolores. Aleluya. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero la iglesia va a coger rasgos de lo que son los juicios parciales de Dios. Y estas cosas que están ocurriendo están en la Biblia. Lo dice la Biblia. Mateo 24 es el espejo para la iglesia. Entender que todas estas cosas que están ocurriendo es una señal de que Cristo viene y que está llamando a los hombres pecadores que se arrepientan, y le está diciendo a los 2 o 3 impíos que hay en las iglesias que se vuelvan a Dios, que se aparten del pecado y hagan las cosas como Dios dice. Amén, aleluya. Porque si no te vuelves a Dios y haces lo que Él dice y no le das a Dios su lugar, te vas a perder eternamente y para siempre. Oh, aleluya. Elí se perdió. Santo. Y la gloria de Dios se fue de Israel. Porque cuando, mi amado hermano, cuando dejamos que el pecado entre acá adentro, la gloria de Dios se va. Gracias a Dios que siempre hay 2 o 3 fieles en las iglesias. 2 o 3 que no se viran, 2 o 3 que se mantienen. Me gusta porque la Biblia dice en Apocalipsis de una iglesia que le dijo: ¿sabes qué? Tú ahí estás permitiendo la doctrina de Balaam, permite la doctrina de Jezabel, la de los nicolaitas. Sí, porque hoy en día, mi amado hermano, todo es dinero. Si no hay dinero, fíjate, no camino. Amén. La doctrina de Balaam, la doctrina de Jezabel. Hay un montón de Jezabel en las iglesias. Y de Jezabelos también. Amén. Mujeres que quieren la liberación femenina, se llama eso. Aleluya. Hacer lo que le da la gana. Vestir como le da la gana. Amén.
Óigame, se ponen cuanto bondo del mundo y cuanta basura del mundo y oro del mundo se ponen. Y llegan a la casa de Jehová. No, aquí la que mando soy yo. No, aquí el que manda se llama Jesús. Y aquí todo el mundo tiene que someterse a la palabra de Dios. Y los que no nos sometamos a Dios y a la palabra de Dios, tenemos un problema serio. Santo. Alabado sea Dios. Aleluya. Óyelo bien, iglesia. Aquí no es lo que tú digas. Aquí es lo que diga Dios. Y se perdió Elí. Y la Biblia dice que una de las mujeres, de los hijos de Elí, estaba embarazada. Y con la noticia de que su marido había muerto y de que el arca del pacto había sido tomada, aquello le produjo dolores de parto. Y aquella mujer dio a luz. Y le preguntaban que qué nombre le iba a poner. Mi amado hermano, y le pusieron el nombre de Icabod. Icabod significa sin gloria. E Israel se quedó sin gloria porque había, mi amado hermano, desobedecido a Dios. Habían dejado que se llevaran el arca del pacto, y aquello produjo que la gloria de Jehová se fuera de Israel. Santo Jesús. Amén. Cuando yo dejo como pastor que aquí se meta la mundanalidad, cuando yo dejo que aquí se metan las cosas que a la gente le gusta, hay gente que le gusta todavía las cosas del mundo, pero por eso es la harina, la palabra de Jehová. La palabra es la que cambia, la que quita la muerte de la olla, es la palabra de Jehová. Mi amado hermano, pero hoy cuando nosotros dejamos, la gloria de Dios se va. Por eso es que hay iglesias muertas, que tienen nombre afuera de que son pentecostales, nombre de que viven, pero están muertos. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer la voluntad de Dios. Santo. Había un hermano en Puerto Rico, allá de la iglesia donde yo perseveraba, que después comenzó a pastorear primero que yo, mucho antes que yo. Siempre que predicaba, un gran amigo, si me está viendo, Dios te bendiga, varón. Y aquel varón, cada vez que predicaba, decía a los hermanos, tú sabes. Y aquello como que comenzó, tú sabes, como que a crearme una cierta ansiedad. Y un día yo le dije, venga, ¿qué es eso de que tú sabes? Yo no sé nada, dime lo que hay para yo saberlo. Amén. Porque eso de que yo predico la palabra y digo a los hermanos, usted sabe. No. Que saben ellos. Yo tengo que decirle, mi amado hermano, tengo que darle la joda, la bichuela, la carne y la ensalada. Ahora sí puedo. Tengo que decirle a ellos lo que es, para que puedan entender y así estemos todos en la misma página. Aleluya. Entonces cuando yo dejo, mi amado hermano, que las cosas pasen y que vengan esas hermanitas y hermanitos así, como guacamayas y guacamayos de allá de la República, ahora sí pueden. Entonces eso comienza a meter muerte en la olla. Amén, porque la casa de Dios representa esa olla, la olla de la bendición, la olla donde hay palabra, donde hay alimento, donde hay, mi amado hermano, maná del cielo. Pero cuando yo dejo que esa basura del mundo comience a entrar para acá, comienza a meter la muerte, comienza, mi amado hermano, pero rápidamente hay que tirar la harina, hay que tirar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la muerte se vaya. Santo. Aleluya. Gracias. Gloria al Señor. Santo. Y la Biblia dice que aquella mujer dio a luz y le pusieron por nombre Icabod al muchacho, que significa sin gloria. Israel se quedó sin gloria. Se le fue la presencia. Por eso David le cayó gran pesar. ¿Por qué? Porque cargaron el arca en un carro nuevo. Y hoy hay pastores, evangelistas, líderes, concilios que están cargando la presencia de Dios en carro nuevo. Y están permitiendo la Jezabel en las iglesias. Están permitiendo la doctrina de Balaam a los nicolaitas. Santo. Bueno, por ahí hay una iglesia ahora de un concilio reconocido que ahora los homosexuales pueden participar. Su nombre es gloria. Para que usted vea cómo está esto. Mire si Dios está molesto con la humanidad. Cuando la humanidad, y nosotros amamos a los homosexuales, ¿saben? Nosotros queremos a los homosexuales. Aquí en esta iglesia han venido, los amamos, pero no amamos su conducta, su manera de proceder. Los amamos a ellos y les predicamos la palabra y se lo decimos. La Biblia dice, mi amado hermano, que varón y hembra los hizo Dios. Dios no hizo varón con varón ni hembra con hembra. Santo. Aleluya. Los hizo, mi amado hermano, hombre y mujer, con el propósito de que se procrearan, de que, mi amado hermano, llenaran la tierra de la presencia de seres humanos. Gloria al nombre del Señor. Y aquella gloria se fue. Y cuando uno comienza como ministro a permitir eso,
mete la muerte acá dentro de la casa de Jehová. Santo. Por eso es menester, mi amado hermano, tirar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios tal y como está, sin quitarle y sin añadirle, tal y como Dios la puso en su palabra. La Biblia es blanca y negra, páginas blancas y letras negras. Solamente en alguna Biblia aparecen letras rojas, significando que son palabras solemnes del maestro. Santo, aleluya. Pero la Biblia no es de multicolores. La Biblia es blanca y negra. Gloria al nombre del Señor. Y esas palabras rojas que significan la sangre de Cristo. Amén, que fue derramada por cada uno de nosotros. Y la Biblia dice, mi amado hermano, que entonces el pueblo le pidió a Dios, a Samuel, le pidió un rey. Y para hacer la historia larga, corta, todos sabemos lo que le pasó a Saúl, por Saúl querer hacer la voluntad de él. Mire, Saúl siempre hacía lo que le decía a Samuel y no lo que Samuel le decía de parte de Dios quisiera. Así hay gente por ahí buscando los profetas que están a chorotes. Aleluya. Entonces hacen lo que los profetas le dicen, pero no hacen lo que Dios le dice por su palabra. Mire qué cosa. Por eso es que la gloria de Dios se va. Por eso es que Dios está llamando la atención hoy. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Dios. Dios le estaba llamando la atención a estos hombres, y estos hombres quisieron más amar la palabra de los hombres que la palabra de Dios. Y eso pasa hoy. Montones de ministros que aman más lo que le dice el profeta fulano de tal que lo que dice Dios en su palabra. A mí no me interesa lo que diga el profeta fulano de tal o la profetisa fulana de tal. A mí me interesa lo que Dios dijo hace más de 2000 años, que está aquí escrito, que ningún profeta me tiene que decir a mí las cosas que están pasando y lo que va a pasar, porque ya Jesús me lo dijo hace más de 2000 años. Aleluya. Pasa es que la iglesia y los ministros han caído hoy, que si no viene el profeta a hablar, no le creen. Pero sí que aquí está la profecía más perfecta. Es la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Esta es la profecía más grande que podemos tener, la misma palabra de Jehová. Aleluya. Gózate, hermanito. Santo. Gózate, siervo, sierva. Alábalo si puedes. Y si no puedes, pues inténtalo, alábalo. Haz el esfuerzo, esfuérzate. Que esto es maná del cielo. Santo. Esto es lo que se le llama en el campo malanga time. A su nombre sea la gloria. Aquí lo que hay es pura malanga, palabra de Jehová. Por eso las iglesias no podemos caer en la desobediencia. Los ministros no podemos caer en la desobediencia. Los ministros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hoy usted escucha a la gente por ahí, por los Facebook, predicando, me va de mano una palabra que yo hasta a veces tengo que hasta quitarla. Porque lo que tratan es de consolar al pueblo. Cuando el pueblo necesita oír palabra dura, que se arrepientan. Santo. La gente lo que necesita escuchar es que te arrepientas. Porque si tú no te arrepientes y te apartas del pecado y no entiendes que estas señales que están ocurriendo son permitidas por Dios para que tú y yo nos enderecemos, para que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Santo. Y dejemos la vagabundería y dejemos la pereza. Este es un tiempo, mi amado hermano, mire, yo me gozo en casa meditando en el Señor, leyendo la palabra, orando, alabando a Dios. Todos los días hago culto desde por la mañana hasta por la tarde. Y le puedo preguntar a la hermana Sori cuando pueda hablar con ella. Estoy hablando de Cristo todo el día también. ¿De qué voy a hablar? Del baloncesto no voy a hablar, ni de la pelota tampoco, ni de los caballos tampoco, ni de los carros de carrera, menos. Yo lo que voy a hablar es lo que yo sé. Por eso cuando Juan y Pedro subieron al templo y estaba el cojo aquel de la hermosa allí, no le dijeron vete para la cancha a jugar baloncesto, ni le dijeron vamos para el parque, o cogieron un pote para ayudarle a pedir chavo. No. Le dijeron, ¿sabes qué? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Y el cojo se levantó y andó y cogió. Y entró a la casa de Jehová saltando y alabando. Hace falta que vuelvan esos tiempos, cuando los hermanos entraban por la puerta del templo alabando a Dios, que entraban por la casa de Jehová danzando, que entraban por la casa de Dios glorificando al Dios de los cielos. Cuando el Espíritu Santo bautizaba a la gente en la iglesia, cuando el Espíritu Santo echaba fuera a los demonios, cuando el Espíritu Santo libertaba a los cautivos, cuando el Espíritu Santo hacía grandes milagros. Eso es lo que Dios quiere en estos días, que volvamos a Pentecostés,
que volvamos a la senda antigua, que volvamos a los tiempos de búsqueda, aquellos tiempos donde orábamos, donde, mi amado hermano, donde se ayunaba, donde se vigilaba, aquellos tiempos de gloria. Esos tiempos tienen que volver, y Dios lo que permite con estas cosas es que entendamos que tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que volver al ayuno, a la oración, a la vigilia, tenemos que volver a la consagración, a la búsqueda. Aleluya. Oh, yo no sé si tú te estás gozando ahí, pero yo me estoy gozando. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Porque esta palabra no es para ti, esta palabra es para mí también. Antes de yo predicarte, Dios me ministra a mí primero. Yo no puedo traerte una palabra aquí si Dios no me ministra a mí. Santo. La palabra que estamos trayendo fue porque anoche Dios me ministró duramente. Porque meditaba. Y el Señor me traía esa palabra a la mente. De que Dios lo que está haciendo con esto es llamando la atención de la humanidad. Porque es que la humanidad está viviendo como los días de Noé. Mire cómo está la gente. Que la fila del supermercado, eso es tremendo. La gente buscando abastecerse de víveres, que no está malo, porque eso no es malo. Yo también lo he hecho. Pero usted no ve a la gente, no oye a la gente hablando, vamos a arrepentirnos, vamos a buscar de Dios, vamos a volvernos a Dios. No, la gente está, mira, que si se murieron tantos por allá, que si se murieron tantos por acá, y todo lo que ellos son malas noticias por todos lados. Pero usted le escucha a esa gente decir, pero vamos a humillarnos ante Dios, vamos a reconocer a Dios, vamos a volver a la senda antigua, vamos a volver a Dios, para que la ira de Dios se detenga. Pero no. Por eso Dios lo que está haciendo con estas cosas es permitiendo, mi amado hermano, que tú y yo reconozcamos el señorío de Jesucristo. Aleluya. Y que no caigamos en el pecado de aquellos hombres que desobedecieron a Dios. Y por la desobediencia entró la muerte. No lo permitamos, hermano. No, vamos a servirle a Dios con integridad. Vamos a servirle a Dios con honestidad, con verticalidad. Vamos a servirle a Dios, mi amado hermano, y cojamos las cosas de Dios en serio. Aleluya. Alabado sea Dios. Las iglesias hoy no pueden permitir todas estas cosas, porque estaríamos dejando que la muerte entre a la casa de Dios. Por eso es que Dios nos dice hoy, yo quiero mi lugar. Aleluya. Ese lugar que tú dejaste. Santo. Ese lugar que tú le dabas a Dios, pero ahora se lo estás dando a otras cosas. Dios lo que está permitiendo es que tú le dejes a Dios el lugar. Y Dios te dice en esta hora, yo quiero mi lugar. ¿Cuál es el lugar que quiere Dios? El respeto, la obediencia, la honestidad. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que aprendamos a respetar a Dios, que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que cuando Dios nos está hablando como en este tiempo, Dios me está diciendo que sea percibido, que no sea como lo del diluvio de Noé, que Noé, mi amado hermano, estuvo allí esos años, mi amado hermano, construyendo el arca. Y dice la Biblia, por eso Jesús hablando en Mateo 24 dijo, porque mi venida será como los días de Noé. ¿Cómo estaban viviendo los de Noé? Estaban en pachanga, en orgía, dándose en casamiento, haciendo 20,000 barbaridades. ¿Cómo está la humanidad hoy? Y haciendo lo mismo, mi amado hermano, en borracheras, en orgía, mi amado hermano, haciendo cosas desagradables a Dios. Pero cuando la trompeta sea sonada y la iglesia de Cristo, mi amado hermano, se haya levantado, entonces toda esa gente entenderán que Dios los estuvo llamando mucho tiempo, mi amado hermano, y se quedaron por no obedecer la voz de Dios. Aleluya. Por eso hoy el llamado de Dios es que Dios quiere su lugar. Dios quiere su lugar. David cometió un error, pero luego rectificó y se levantó. Elí cometió un pecado, pero no rectificó. Saúl de la misma manera. Balaán igual. Y otros montones más que fallaron a Dios y no le dieron a Dios su lugar. Hoy Dios te dice, a ti y a mí, yo quiero mi lugar. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado tu palabra, Padre, tal y como la pusiste en mí, sin quitarle, sin añadirle, tal como está. Señor, en esta hora, te doy gracias por tu palabra. Recibe la gloria, recibe la honra. Yo sé que tú quieres tu lugar.
Y yo estoy tratando de encargarme de darte a ti ese lugar, en mi carácter personal y también como ministro de este santo evangelio, que no soy digno de ser pastor, pero a ti te aplació en tu misericordia, Señor, ponerme en este santo ministerio. Y yo te doy a ti la gloria y te pido, Señor, que me permitas que lo que empezó y tú pusiste en mí, que yo lo pueda terminar y entregarte a ti, como dice el libro de Hebreos, capítulo 13, que los pastores tendrán que darle cuenta a Dios de sí, de las vidas que Dios puso en la mano de nosotros. Yo quiero darte buenas cuentas. Quiero, Señor, que cuando tú me digas dónde están los que te di, te pueda decir, Señor, he aquí, aquí están. Y los que no están es porque no quisieron obedecer tu palabra. Pero la Biblia dice que en aquel día el Señor separará la paja del trigo, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así el Señor hará la diferencia. Porque la Biblia dice en Malaquías que Dios no tendrá el culpable por inocente, pero tampoco tendrá el inocente por culpable. Padre, ayúdanos a darte el lugar. Y te pido, Señor, que tú bendiga a cada ministro, cada hermana que esté escuchando, que aprendamos a darte a ti el lugar que tú mereces. Que aprendamos a vivir una vida santa por dentro y por fuera. Que tú eres un Dios que no tan solo mira lo de adentro, sino también que te complaces en lo de afuera. Porque el hombre es por fuera conforme a como es por dentro. Si el hombre es santo por dentro, es santo por fuera. Pero si es un mundano por dentro, también por fuera será un mundano. Padre, bendice a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo, Padre Celestial, en esta hora. Bendícelos de manera especial. Te pido que fortalezcas a mis hermanos, que le dé las fuerzas para que sigan hacia adelante. Mira los que están enfermos ahí, Señor, en esta hora, a través de esta plataforma del Facebook. Padre, enviamos tu palabra de salud, tu palabra de sanidad divina. Ahí, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tócalos. Espíritu Santo, tócalas. Espíritu de Dios, muévete en favor de esos que están afectados de salud, de esos que están afectados con este virus, todos aquellos que tienen diversas enfermedades. En esta hora enviamos tu palabra de sanidad divina. Ahora mismo, por el poder de tu palabra, toca esos cuerpos y déjalos sanos para la gloria de tu nombre, Padre. En esta hora yo te doy a ti la gloria y te doy la honra. Y te pido, Señor, tu misericordia sea sobre la raza humana. Haz entender, Señor, a los hombres y a las mujeres que con estas cosas que tú estás permitiendo es con el solo propósito de que el hombre te dé a ti el lugar. Que los hombres se aparten del pecado y vengan al conocimiento de la verdad. Padre, en esta hora, revélate a la raza humana. Por amor a aquellos, Señor, que han de ser salvos, por favor, ten misericordia y salva las almas. Que se arrepientan del pecado y vuelvan a ti. Señor, porque esa es la sanidad número 1, la sanidad del alma, la salvación, asegurar, porque este cuerpo va a morir, pero hay un alma que tiene que vivir. Señor, por eso queremos hacer conforme a tu palabra. Recibe la gloria y recibe la honra. Bendice a todos mis hermanos de la iglesia, de aquí de la calle 5, y a los hermanos que nos están escuchando de las diferentes congregaciones, los pastores que nos están escuchando allá de los mares. Te pido que los bendiga, mis hermanos. Señor amado, en esta hora yo te pido por cada uno de ellos. Señor, glorifícate de una manera especial y bendice cada ministro, cada siervo y cada sierva. Quiero también, Señor, pedirte por mi hermano Orlando Salas Rivera, que fue uno de mis pastores allá en Orocovi, que antier me envió saludos. Gracias por él, bendícelo a él, a su familia, sus hijos, sus nietos. Sigue bendiciendo y fortaleciendo. Gracias por el milagro de vida que han hecho en él, Señor amado. Síguete glorificando, Señor, en cada pastor, en cada siervo y sierva tuya, Padre. Te doy las gracias por todo. A ti entrego este tiempo, Señor, dándote las gracias.
y sabes que siempre la gloria es tuya y que yo soy un siervo inútil, que no he hecho nada todavía, solo estoy tratando, Señor amado, de hacer tu voluntad. Te damos gracias, Padre, por Cristo Jesús. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga las vidas y será hasta el jueves, si el Señor así lo permite. Dios me lo bendiga.